Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Aarón Medina y es un gusto y un privilegio para nosotros estar nuevamente en esta escuela bíblica online del Ministerio Cornerstone. Va a ser una bendición poder estar contigo estas 4 semanas y espero en el nombre de Jesús que Dios pueda hablar a tu corazón y que puedas aprender, ser obediente y sobre todo ponerlo en práctica. Vamos a hacer una oración para entrar en este nuevo tema de los principios de fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que nos están viendo y nos verán. Te pedimos, Señor, que podamos poner atención, ser obedientes y poner en práctica tu palabra. Trae un espíritu de revelación del santuario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver los objetivos de este curso y son dos. Que el estudiante, que tú aprendas sobre qué es un principio de reino. Y lo segundo, que la fe es un cimiento para la edificación de la vida del cristiano. Así que esperamos en el nombre del Señor que tú puedas aprender mucho en este curso. Vamos a empezar por definir qué es un principio de la palabra. Yo creo que es importante para poder tener un fundamento de los principios, los pilares, el fundamento de la fe, que podamos entender, que podamos saber qué es la definición de un principio. Y un principio, los principios son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento de un ser humano. Segunda definición, es una norma o idea fundamental que define la forma de actuar de una persona o una institución. Y esto lo encontramos en un diccionario bíblico que dice principios bíblicos. Un principio es diferente de un concepto o una verdad doctrinal. Son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicados a la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral. Y la palabra nos enseña en el libro 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 5 en adelante, que hay 8 pasos hacia la perfección y el poder. Son 8 pasos donde el fundamento es la fe. Y a mí me gusta mucho hablar sobre fundamento porque gracias a Dios pues he tenido un poco de experiencia en lo que es la construcción. Y cuando uno hace un edificio, sea de una planta, 2, 3, 4 niveles, es importante el cimiento, es importante el fundamento. Si no hay un buen fundamento, puede que esa casa, esa construcción, ese edificio esté en riesgo de caerse, en riesgo de que algún sismo pueda dañarlo. Por eso es importante que tú como cristiano entiendas cuáles son los fundamentos, los principios, los pilares de la fe, algo firme y estable. Y yo creo que el Señor muy puntual nos dejó comenzar por un buen principio y es la fe. Y, y quiero que puedas ver tú ahí en pantalla este triángulo que empieza desde abajo y es la fe. En la palabra del Señor, en 2 Pedro, ahí vamos a leerlo en un momento, empieza por la fe, sigue el escalón de la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y terminamos con el amor. Y vemos cómo entre fe y amor envuelve un montón de cosas tan importantes para tu vida, para tu ministerio, para tu negocio, para lo que quieras emprender. La fe es un fundamento básico de la vida cristiana, sin el cual es imposible agradar a Dios o recibir algo de Él. Hebreos 11:6. Una vida de fe es esencial, porque en nuestra vida espiritual todo proviene de la fe. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Así que tenemos que estar muy
tenemos que estar muy dispuestos, tenemos que estar muy sabidos de cuál es mi fundamento, sobre qué voy a edificar mi vida para una eternidad, porque aquí en la tierra estamos solamente de paso. Así que tú puedes ver estos 8 pasos que son muy importantes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Miramos que aquí hay carácter, ¿verdad? Hay frutos, paciencia, piedad, el afecto entre hermanos, entre amigos, y el amor, que es el amor puro del Señor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, y puedes ver tú, vamos a leer este capítulo. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, estas 8 cosas, abundan, están en ti y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es estas bases que está poniendo el apóstol Pedro. Y lo que me llamó mucho la atención es que dice: poniendo toda diligencia. Y fui a investigar qué significa diligencia, y diligencia se traduce como un esfuerzo máximo, un esfuerzo máximo. Tú tienes que esforzarte. De hecho, miramos que a Josué el Señor le dice: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Iba a entrar a Canaán, iban a haber enemigos muy grandes. Ya no estaba Moisés, el líder, pero Dios le dice: esfuerzo. Y hermanos, para que tú puedas tener un buen cimiento, para que tú puedas realmente lograr los propósitos de Dios en esta tierra, para que tú puedas lograr tus planes, tus proyectos, todo lo lindo que tú has planificado, y los propósitos de Dios principalmente, tienes que esforzarte, ¿verdad? Tienes que poner toda diligencia. Y en estos pilares, estos 8 pilares que vemos hoy, hay que realmente esforzarse para lograrlos. Cuesta, porque va a ir en contra de lo que nuestra naturaleza quisiera, de lo que nuestra carne quisiera. Por eso es importante saber, y hay que poner un esfuerzo máximo. Y si tú miras, empezamos por la fe. Y dice así en el versículo 9 y 10: pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. No hay visión, no puedes ver más allá, tiene la vista corta. Por eso es importante que estos 8 pilares de fe estén en tu vida, estén en todo lo que hagas, porque si no las tienes la vista corta, eres ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y quiero que veamos hoy dos pilares. Vamos a ver el pilar de la fe y el pilar de la virtud, que son las primeras gradas ascendentes, y vamos a definir qué es la fe. La fe son 2 cosas, ¿verdad? Podemos traducir en 2 cosas, como los frutos de la fe y el don de fe. No me puedo detener mucho porque esto podríamos hacer un gran seminario, pero eso será en otra oportunidad. Pero quiero darte los conceptos básicos de lo que es la fe. Podemos traducirlo en 2 cosas: el fruto de la fe y los dones de fe. El fruto de fe en el griego se traduce pistis, que pistis significa fidelidad, ¿verdad? Fidelidad, fe, fidelidad es pistis, su raíz griega, y es una fidelidad por la relación con Jesús. Es el carácter del Espíritu Santo en mí.
Si miramos en Gálatas 5, 22 en adelante, están los 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miramos que es el carácter que Dios quiere formar en tu vida. Dice ahí Pablo a los Gálatas que contra tales cosas no hay ley. Si desarrollamos esos 9 frutos, hermanos, vamos a ser personas, como diría Pablo a Timoteo, irreprensibles, ¿verdad? Pero también está por otro lado los dones de fe, ¿verdad? Y el don de fe, su función es ministrar fe, edificar a otros, impartir fe a otros para que crean. Porque hemos aprendido y a veces aprendemos malas cosas y no es en una mala intención, pero uno dice: yo quiero fe para hacer milagros, ¿ok? Necesito fe para sanidades. Y si miramos en la palabra, en 1 Corintios 12, del verso 9 al 10, y vamos a ver después del 14, versículo 12, en 1 Corintios 12 es donde están todos los dones, se describen todos los dones, pero en el versículo 9, quiero que mires por favor, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y es con E mayúsculas, el Espíritu Santo, fe por el mismo Espíritu. A otro le dio otro don, y le dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros. Entonces tú puedes ver que hay un don específico de fe, hay un don específico de sanidades, hay un don específico de hacer milagros. Entonces, lo que la palabra nos está enseñando, que el don de fe es aquel don, es aquella persona que ha desarrollado ese don, y lo que hace es impartirlo a otros, ministrarlo a otros, para que otros también puedan creer por dones, puedan creer por cosas, puedan creer para una sanidad, puedan creer para un milagro. Ok, me estás entendiendo. Tenemos que tener claro que es un fruto y que es un don, ¿verdad? El don es un regalo de parte del Señor, es algo no merecido. Dios te lo dio, y hermanos, es algo tremendo. Yo quiero contarte una experiencia que tuve ahí a principios de los 90s. Recuerdo que había llegado un hermano de una iglesia y dio un seminario sobre sanidades. Y estábamos todos escuchando y el seminario muy lindo, pero lo tremendo de esto es que al final del seminario nos puso todos de pie y nos dijo: bueno, ahora vamos a ir a la práctica. Y realmente eso es algo que Pablo dijo: vamos a ir a predicar en el poder del Espíritu Santo con demostración de la palabra. Y recuerdo que como él había sido mi director en el colegio, me dice: oiga Medina, y me señaló: ore por su compañero. Y él dijo: miren, muchas veces si ustedes ponen sus brazos así, algunos tienen un brazo un poco más largo. Nos hizo poner en cierta postura donde no se manipulara, y me dijo: usted ore por su compañero. Y recuerdo que estaba con mi primo a la par mía, y bueno, puso sus brazos así, y yo dije: bueno, en el nombre de Jesús, estírese. Y hermanos, se empezó a estirar el brazo, se estiró casi 30 centímetros, más o menos esto, 30 centímetros, se estiró el brazo. Cuando se empezó a estirar el brazo, este primo mío empieza a gritarme y me empieza a decir: regresámelo, regresámelo, regresámelo. Y los que estaban a la par empezaron a hablar y a ver murmullo, y empezó en la congregación a ver qué es lo que pasaba, porque estaba gritando que le regresara. Yo estaba asustado, era algo que me pasaba por primera vez, y lo que se me ocurrió decir es: regrese normal. Gracias a Dios que se me ocurrió decir eso, porque si no le hubiera dado un brazo más largo que el otro. Y miren, a los ojos de todos los testigos que estaban ahí, pudimos ver cómo el brazo le regresó y quedó exactamente al mismo medida que el brazo de la par.
Ese es un don de milagros. Y lo más tremendo es que uno tiene que tener esa fe para saber que el milagro va a suceder. O sea, todo es complemento de todo. Es algo bien lindo. Pasaron los años, entré en el ministerio y recuerdo que fuimos con mi esposa a ver a una tía mía, y la sorpresa que ahí estaban unas primas y unas hermanas y varias personas de la congregación, y empezamos a contar esta anécdota que te estoy contando, y recuerdo que me dice mi tía, mira, yo tengo un dolor de piernas, ¿puedes orar por mí? Sí, también por mí. Y empezaron a decir, y yo dije, Señor, ¿a qué horas conté yo esto? Y bueno, dije, bueno, siéntese, quiero ver. Y efectivamente las piernas estaban una más larga que otra, como una pulgada. Y le digo, bueno, Señor, pasó una vez, yo lo creo otra vez. Y en el nombre de Jesús, y empiezan a estirarse las piernas. Para no hacerte larga la historia, tuvimos la experiencia de 6 piernas que se estiraron en esa tarde. Se necesita la fe para activar ese don de milagros, ese don de sanidades. Por eso es que el don de fe es necesario, porque es ese que viene a activarte, es algo que viene a impartirte. Si el líder tiene fe, los que están a la par suya, su liderazgo, van a empezar a tener fe, van a empezar a creer, y los que están debajo del liderazgo van a empezar a creer, y así sucesivamente. Por eso es importante que podamos desarrollar ese don de fe. Hermanos, tienes que creer, tienes que creer. Yo recuerdo que hace 9 años más o menos construimos un templo, y fue un milagro. Yo lo he testificado. Fue un milagro financiero tremendo. Éramos un grupo muy pequeño, muy reducido, y empezamos a creer al Señor por ese templo, y se construyó en un año ese templo con 0 deudas, con una excelencia, con toda la comodidad, sonido, aire acondicionado, iluminación, tratamiento acústico. Mira, algo lindo, algo muy hermoso. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y recuerdo que una profeta me llamó y me dice, mira, así como tuviste fe para construir un templo sin dinero, así vas a tener esa misma fe para creer en sanidades. Entonces miramos que una fe que sirvió para este objetivo te puede empoderar para que tú puedas hacer otras cosas. Pero aquí en la palabra leímos claramente que había un don de fe por el mismo Espíritu, pero hay un don de sanidad por el mismo Espíritu, hay un don de milagros por el mismo Espíritu. El tener el don de fe es aquella persona que no mira el tamaño de la montaña, no mira lo largo del mar, no mira si es de noche, si es de día. Ella cree y cree. Y es algo que se tiene que contagiar, es algo que se tiene que ministrar. Si miras en el capítulo 14, versículo 12, siempre 1 Corintios, dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales. ¿Cuántos anhelamos los dones espirituales? Amén, todos anhelamos los dones espirituales. ¿Verdad? Que anhelan los dones espirituales, procurar abundar en ellos, que abunde. Si estos 8 pasos, decía Pedro, están en ustedes y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto. Tiene que abundar, y abundan en ellos para edificación, para impartición de la iglesia, para impartir, para edificar. Dios los dones te los da no solo para decir, tengo tal don, como un rótulo, hola, yo tengo el don de sanidades, tengo el don de milagros, tengo el don de discernimiento, y miren, aquí está mi gran rótulo. No, los dones no sirven para eso. Los dones sirven para servir. De hecho, la palabra ministerio se traduce siervo. Así que si tú anhelas ministerio, tienes que servir. Y los dones que Dios te va a dar son para que tú puedas servir, tú puedas impartir, tú puedas edificar. ¿Y qué es edificar?
yo edifico un edificio, edifico unos apartamentos, es construir, ¿verdad? Es poner piedra sobre piedra. Tenemos que edificar la iglesia, tenemos que bendecir la iglesia, tenemos que empoderar a la iglesia. Por eso es importante que se levanten hombres, mujeres y jóvenes que tengan activado este don de fe, para que podamos contagiar a otros, edificar a otros, podamos empoderar a otros. Amén. Y como dijimos anteriormente, el fruto de la fe es un fruto por relación, por amor, ¿verdad? Eso se da por la comunión que he tenido con el Señor, donde ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ok, así que gloria al Señor. Espero que estéis aprendiendo, por favor. La fe es el cimiento de nuestra experiencia como cristianos, ¿verdad? Y quiero que mires en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios para tu vida, es un don de Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No es porque soy muy bueno, porque di a los pobres, porque ofrendé, diezmé. No, es un regalo, es un don de Dios, ¿verdad? Pero dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Entonces tú puedes ver que la fe es algo muy importante en los pilares, en el fundamento de todo cristiano. Por eso es que decíamos que la fe es el cimiento de nuestra experiencia como cristianos. ¿Por qué? Porque si yo no tuve fe para recibir a Jesús, no recibí a Jesús. La fe es la herramienta, es el medio, es la puerta que me sirve para poder entrar al reino, a ese reino vivo y conmovible y eterno. Ok, el segundo pilar que quiero hoy hablarte para concluir es el de la virtud. Y de verdad es que yo tenía un poco escaso, escueto, lo que era el concepto de virtud. Y uno dice, virtud es porque puedo hacer una ventana, porque puedo atornillar un tornillo, porque puedo manejar, porque puedo hacer varias cosas. Y dice qué virtuoso es. Y es en parte. Pero cuando empecé a investigar qué es la virtud en este contexto, en el original, fui al original y en este contexto, en 1 Pedro, lo que es la virtud, me encontré con unos conceptos pero muy hermosos, y quiero compartirlos contigo. El significado de virtud en griego es arete, y del latín virtus, que significa viril, fuerza de carácter, capacidad, aptitud, excelencia, dinamismo, valor y osadía. Y me gustó mucho la definición fuerza de carácter. Por eso cuando dice Pedro, a tu fe, haz un esfuerzo máximo para una fuerza, para tener fuerza de carácter. ¿Para qué? Para decirle no a la carne, para decirle no al mundo, para decirle no a los deseos, a los placeres, para decirle no a cosas de tus amigos, para decirle no a este vicio, para decirle sí quiero vivir una vida en el Espíritu, para decirle sí deseo los dones, para decirle sí deseo dejar atrás el pasado, el pecado, la falta de perdón. Hermanos, se necesita una fuerza de carácter para ser un buen cristiano. Me gusta mucho que la última vez que estuve con el pastor Jan,
él daba una definición sobre lo que era mediocridad. Y él decía que la mediocridad viene del latín, que significa quedarse a la mitad del monte. Cuando tú vas a subir un volcán, una montaña, tu meta, tu objetivo no es quedarse a la mitad, es llegar a la cima. Y mediocridad es llegar a la mitad de la montaña. Excelencia es llegar a la cima. Y aquí virtud le dice excelencia, aptitud, capacidad, fuerza de carácter. Como cristianos, tú y yo necesitamos tener una fuerza de carácter para, como decía Cristo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Se necesita fuerza de carácter para decirle no a esta tentación, para decirle no a esta amistad, a esta relación que no conviene. Fuerza de carácter para poder obedecer a la palabra y no obedecer a mi instinto de pecado y de carne. Se necesita fuerza de carácter. Y hermano, cuando la palabra dice, bueno, la fe, que ya hablamos de la fe, es ese fundamento, es la primera piedra. Bueno, ahora dice un esfuerzo máximo, que es diligencia, un esfuerzo máximo, y ponle fuerza de carácter. ¡Wow! La verdad es que cuando empecé a leer y cuando empecé a investigar estos conceptos, digo, realmente el estándar del reino, el estándar de Jesús es más alto. Siempre Él lo pone más alto. Jesús dijo, ¿se recuerdan la ley de Moisés? Que cualquiera que estuviere con una mujer adulterando. Bueno, ahora Él dijo, bueno, ahora yo les digo que cualquiera que la mire, la codicia y adultero. Miramos que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla y la puso con 2 barras más alto. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si desarrollamos la virtud, la fuerza de carácter, vas a tener la capacidad, la aptitud, la excelencia, el dinamismo, el valor y la osadía para vencer toda oposición, para vencer tu carne, para vencer un no se puede, es imposible, lo vas a hacer. Cuando a tu fe tú le sumas la fuerza de carácter, hermano, te vuelves en una persona, un Avengers, te vuelves en alguien invencible, te vuelves una persona que está para adelante pujando, que va a ir de gloria en gloria. ¿Cuánto cristiano hoy en día, cuántos jóvenes hoy en día, a la primera a desertar, a la primera oposición a desertar, al primer problema se regresan, a la primera que te apuñalan por la espalda ya no quieres ser cristiano, a la primera que ves un amor y hermanos, ¿cuántos de nosotros a la primera nos estamos dando por vencidos? Y eso no es la virtud que Dios quiere en ti. Por eso es que empecé a decirte que tenía muy vago el concepto de lo que era ser virtuoso, de la virtud. La virtud va más allá. La virtud va más allá que poder meter un clavo en la pared, que poder hacer varias cosas con las manos. Va mucho más allá. Es carácter, es formación, es ser decisión, es llegar a la excelencia y no ser mediocre y quedarte a la mitad de la montaña. Es mucho más. Por eso te urge primero fundamentarte en la fe. Todo lo que no viene de fe es pecado. Y segundo, ser un hombre, una mujer que tenga virtud, que tenga coraje, que no te dejes a la primera. Y mira, se necesita fuerza de carácter para poder llevar este curso en línea. Algunos, es que no, mi internet no está bueno, ya no lo miras. ¿Por qué no lo miras más tarde? ¿Por qué no lo miras el día siguiente? Mira, ya, desertamos. No, empiezas una dieta y no la terminas. Todos el 31 de diciembre a las 12 de la noche, todos escribimos nuestros propósitos del año.
Y muchos prometimos ir al gimnasio, bajar esta pancita, hacer muchas cosas, y antes del 30 de enero se nos olvidó. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza de carácter. Y esta virtud la necesitamos con urgencia, con urgencia. Añadir a la fe virtud, a la fe virtud. Y quiero terminar con una oración. Quiero bendecir tu vida y ten expectativa, porque la siguiente semana vamos a estar hablando de otras dos. Vamos a hablar sobre el conocimiento y el dominio propio. Mira, si la mayoría, si todos nosotros, no la mayoría, si todos nosotros tuviéramos dominio propio, el mundo sería una cosa fantástica, con un solo fruto del Espíritu. Hermanos, que los frutos son poderosos. Con un solo fruto del Espíritu, el dominio propio es otro fruto del Espíritu. Y si tan solo tuvieras dominio propio, ese trabajo, hoy lo tuvieras. Esa casa, hoy la tuvieras. Ese nuevo vehículo, hoy lo tuvieras. Ese ministerio, hoy lo tuvieras. Esa oportunidad, hoy lo tuvieras. Pero por falta de dominio propio, perdiste los estribos, no creíste, no fuiste, llegaste tarde, ABC pretexto, y por falta de dominio propio perdimos muchas oportunidades. Así que no te lo pierdas, por favor, te esperamos la próxima semana y quiero que cierres tus ojos. Te quiero bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Qué privilegio estar con ellos. Te pido que la fe, Señor, tanto el fruto del Espíritu Santo de fe como el don de fe, se active en cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos poner esa fe en tus pies, Señor, para poder servir a mis hermanos, Señor, para poder servir a tu iglesia, y que podamos, Señor, ser hombres y mujeres que tienen la virtud, esa virtud que aprendimos hoy, que es algo poderoso, esa virtud que nos da fuerza de carácter, que nos da capacidad, que nos da aptitud, que nos da excelencia, que nos da dinamismo, valor y osadía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Va a ser un gusto estar estas 4 semanas contigo y espero que el Señor te hable y edifique tu vida. Hasta pronto, muchas bendiciones.